Hola, mi nombre es Lilia Rabiela y soy alumna de la Maestría en Educación de la Universidad del Valle de México en su modalidad en línea. Hoy voy a tomar un tema interesante dentro de la materia de problemas políticos y socioeconómicos en educación. Y bueno, pues se trata precisamente de la situación que se ha dado ante el COVID-19. El título es precisamente Ante el COVID-19, Educación en línea, retos y desafíos de los estudiantes de educación superior en Coahuila. A partir de la globalización, muchas cuestiones nos empezaron a llegar a todos los países y eso fue bueno hasta cierto punto. Pero al inicio de este 2020, los contagios del virus COVID-19 pues se internacionalizaron, se globalizaron y prácticamente todo el planeta está lleno de este virus. En México, las primeras acciones que se tomaron fueron encaminadas a evitar la concentración de personas. Por ello, una de las primeras respuestas de nuestro país fue, a partir del día 23 de marzo, el decreto de la jornada de sana distancia, lo que implicó obviamente el cierre de escuelas en todos los niveles educativos. Medida que ayudó en cierta forma a disminuir el número de contagios. La migración de la educación presencial a la educación en línea fue completamente abrupta. De un momento a otro, todos los actores del proceso educativo tuvieron que trabajar, algunos muy a su pesar, en la implementación inmediata de actividades para no perder el ciclo escolar, usando la herramienta más segura para mantenernos en casa, la Internet. Y digo que no mucha gente quiso o quería entrar a esta modalidad porque muchos profesores no tenían la capacitación suficiente para utilizar las plataformas en línea. Así que a través de diversas plataformas como Zoom, como Google Meets, como Teams y muchas otras que han aparecido, incluso a través de los grupos de WhatsApp, los alumnos pasaron de leer un libro y de escribir en un cuaderno a realizar todas sus labores en un dispositivo electrónico. Los más afortunados, pues en una computadora. Los menos, en este aparato, un celular. Y todavía tenemos a un grupo muy importante que no han podido incluirse en esta modalidad por diversos factores. Esta situación ha hecho que las brechas, no solo educativas, sino obviamente económicas, sociales, culturales, se vayan dando mayormente. La educación a distancia, que ya se daba con anterioridad a algunos grupos privilegiados que contaban con el acceso a la Internet, presenta muchos retos para alcanzar a toda la población estudiantil. Y en el caso específico de los estudiantes del nivel superior en el estado de Coahuila, los desafíos a los que se están enfrentando actualmente son diversos, pues además requieren de aptitudes especiales para el manejo de las TICs. Y bueno, estamos ante una gran cantidad de retos y factores que van apareciendo en tanto cuanto nuestra sociedad ha evolucionado. Es tarea de los docentes generar, sí, actitudes transformadoras en nuestros estudiantes, como lo dicen las teorías de la sociedad del conocimiento, para lograr con ello la solidaridad, la corresponsabilidad y alcanzar una sostenibilidad y la paz en todos los aspectos de nuestra vida. Pero bueno, estas son las teorías y son muy lindas. Sin perder de vista que la educación puede ser transformadora, contribuir a un futuro sostenible para todos, con el surgimiento de la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y el acceso inusitado a una gran cantidad de información, ahora nos encontramos en cierta manera perdidos, porque estamos ante una vorágine de datos innumerables, de muchísimas fuentes, y por otro lado, completamente algunos desconectados del mundo informativo. Y aquí es donde aparece esta gran brecha
educativa de la que platicaré en este momento. Esta situación nos lleva además a aumentar obviamente las brechas no solo de carácter económico, sino social, generacional, cultural y obviamente el desarrollo de, ya no digamos las naciones, sino de una comunidad a otra es muy diferente, puesto que en algunos lugares se está sumamente avanzado, existen otros que ni siquiera han podido resolver en primer lugar el problema de salud que tenemos encima. En segundo lugar, los problemas económicos, pero también hay problemas de alimentación, de pobreza excesiva, de vivienda, de servicios básicos y, por supuesto, de acceso a Internet. Y este es un tema que no podemos dejar de mencionar, porque sin duda alguna, en educación, esta situación es la que nos está causando mayores problemas. Pues en el caso de la educación superior en Coahuila, mientras alumnos tienen la oportunidad de seguir sus estudios en línea, otros más, por diversos factores, ya no lo han hecho. Incluso la geografía, en algunas ocasiones, juega en nuestra contra. Pero esta es la realidad y esta es la situación ante la que nos enfrentamos. Si bien la globalización ha traído innumerables beneficios, pues el acceso a la información y al conocimiento está al alcance de un clic, también es tan lejano como ese mismo clic para los que no tienen el acceso a esta tecnología, a la red. Mientras para unos es cotidiano entrar a clases en una computadora o en un celular, para otros esto implica un problema muy grave. La educación pública y la educación privada. En primer lugar tenemos la brecha económica. La visión que se tiene de lo que es la institución es muy distinta, pues mientras en las universidades públicas aún se cuenta con el idealismo de ser factores de cambio social, en las universidades privadas se contemplan a sí mismas como empresas educativas que mientras más calidad tengan, más pueden cobrar. La otra brecha es la brecha tecnológica. Mientras los alumnos de las instituciones privadas, gracias a su poder adquisitivo, cuentan con el acceso y los dispositivos necesarios para continuar su educación a distancia, todo esto al alcance de un clic, como ya lo decíamos, y tienen una ventaja para poder continuar sus estudios sin mayor contratiempo, la situación es muy diferente para los alumnos con menor poder adquisitivo. Este grupo menos favorecido además se enfrenta por esta misma causa a la falta de acceso al Internet, y no solo porque no pueden pagar el servicio de esta red, sino porque en muchos casos ni siquiera cuentan con un dispositivo para hacerlo, y si lo tienen, pues en su mayoría se trata de un teléfono celular. Y la verdad es bastante difícil hacer una tarea en un teléfono celular. Además, obviamente, del costo que implica estar cargando saldo o simplemente tener señal en un dispositivo como estos. Lo que para algunos es cotidiano, para otros es un grave problema. Y bueno, lo que realmente sucede es que la brecha educativa ha ido creciendo. Esta situación nos lleva a plantearnos varias preguntas. En primer lugar, ¿quiénes son los responsables o quiénes deberían ser los responsables de proveer el servicio de Internet a nuestros alumnos? Los padres de familia, las autoridades, el gobierno, la universidad, en fin. Yo creo que todos somos responsables y es aquí donde entra esto que habla la sociedad del conocimiento, la corresponsabilidad. Es muy fácil echarle la culpa al otro, decir que es culpa del gobierno, que ellos nos tienen que dar solución, pero lo más difícil es tomar acción. Por ahí algunos estados han hecho algunas iniciativas de ley para que el Internet sea un bien al alcance de todos. Incluso a nivel nacional,
pues la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores han tratado este tema, este punto, pero hasta el momento no tenemos ningún acuerdo porque influyen varios factores de carácter político, de carácter social y de carácter económico. Considero que la parte gubernamental debe implementar políticas públicas, entre ellas lograr que se dé el acceso universal al Internet. Todo esto impulsado también por nuestras cámaras de diputados y senadores, que deberán propugnar e impulsar iniciativas de ley para que esto sea una realidad en todo el territorio nacional. Ya no digamos el tener aparatos para poder tomar esta señal, que esa sería otra de las políticas públicas que tendrían que implementarse. Así como en un gobierno anterior se regalaron televisiones para que la gente pudiera enfrentar el apagón analógico y pudiera entrar a ver televisión por esta nueva vía que ahora tenemos, pues no precisamente tendrían que regalarse teléfonos o tablets como se han hecho en algunos gobiernos estatales, sino poder tener el acceso a este tipo de aparatos. Yo diría que no teléfonos, porque la verdad es sumamente difícil hacer una tarea en un teléfono celular, pero sí a tablets y a otro tipo de dispositivos que los alumnos puedan utilizar para tener sus clases en línea, porque esta cuestión nos ha rebasado. ¿Volveremos a las aulas? Sí, volveremos a las aulas, pero la situación ya de la globalización nos está pidiendo a gritos que toda la educación tenga el acceso a la línea, que mucha de la educación sea en línea. Esta sería otra de las políticas. Y una tercera que considero muy importante es que desde la Secretaría de Educación a nivel federal y de las Secretarías de Educación o instituciones de educación a nivel estatal se promueva la enseñanza del buen uso del Internet. Entonces estamos hablando de tres grandes retos que a través de políticas públicas pueden empezar a subsanarse. El primero es el Internet al alcance de todos, que puede darse a través de las iniciativas de ley que se aprueben tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. El segundo es que los dispositivos electrónicos sean para todos, estén al alcance de todos. Y lo tercero es que a través de la Secretaría de Educación, los planes de estudios desde preescolar y educación inicial, educación básica, enseñen o se enseña a nuestros alumnos, a nuestros niños, a utilizar la información de Internet. Se les enseña a buscar datos, se les enseña a encontrar fuentes fidedignas y sobre todo se les enseñe que la Internet no solo son las redes sociales, sino que nos sirve para muchas cosas más. Hasta aquí mi participación. Espero les gusten mis comentarios. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.